Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Nuestro programa es patrocinado por el Estadero Yacutur en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrada por el municipio de San Rafael. Con nosotros llevan todas las emisiones que hemos grabado de este programa Matemágica. Muchas gracias al Estadero Yacutur. Como siempre, leemos la frase, una frase habitual, más o menos cada 10 programas estamos cambiando de frase, pero la mantengo durante varios programas para que nos la grabemos, porque de verdad son frases que tienen mucho que ver con el quehacer matemático y a veces lo más importante que la matemática, más importante que la ciencia, es el quehacer psicológico, moral y social. Ustedes no me creen, pero yo prefiero la psicología, la sociología, la ética a la matemática. Y a propósito, entonces nuestra frase que tiene que ver con eso, dice que se le preguntó, ¿cierto?, al algebrista persa. Algunas veces decimos árabe, eso tiene sus diferencias, pero para nosotros a veces, así como de afán, no es muy importante. ¿Cierto? Y este es el nombre. Esto se pronuncia como una J, KH. En los idiomas allá que tienen que ver con Arabia, se pronuncia como una J. Este es una W, que nosotros lo sonamos como una U. Juarismi, ¿cierto? Al-Juarismi. Hay una palabra que aquí hemos pronunciado algunas veces, es el algoritmo. Algoritmo es como una receta, como un protocolo, una serie de pasos que me llevan a. Entonces la división, por ejemplo, cuando uno le enseñan a dividir, que 365 dividido 12, ¿cierto? Que le da más o menos 30, ¿cierto? Y que sube, que baja, que coge dos cifras, que este por este, que menos este, que Todo eso se llama un algoritmo. Tiene que ver con esa palabra. Algoritmo viene de aquí. La derivaron de ahí. Algoritmo, que quiere decir protocolo. Podemos entenderlo como una receta, como una serie de pasos. Se deriva de aquí esta palabra. Al-Juarismi, algoritmo. Listo. Entonces se llama el algoritmo de la división. La división no es una operación. Hay que hacer varias operaciones aritméticas para poder hacer una división. Entonces la división, el proceso es el algoritmo. Listo. La receta. Primero, coja dos cifras. Segundo, tercero, a mí ya me olvidó. No me entiendes, yo todavía lo enseño, me toca enseñarlo, no se me ha olvidado hacerlo. Sino que es bueno hacerla. Para los chicos que están ya, digamos, en la primaria, es muy importante que aprendan a razonar sobre eso, para que el cerebro, la mente, vaya organizando capacidades. Pero a esta edad yo no podría ponerme a dividir si necesito hacer un trabajo importante de por ahí, un problema grande, perdónenme, sin descretar, de integrales y de derivadas. Yo no puedo ponerme a hacer una división, que me la haga la calculadora. Yo, que ya soy de adulto, 64, gracias, muy bien por soplarme, 64 años, ya no puedo ponerme a hacer divisiones. A veces me toca enseñarla, ya es otra cosa, pero uno en esta época ya no puede estar. Lo digo es para que los niños sepan que sí deben hacerlo, para que vayan cogiendo pericia en la matemática. Listo, es eso. Deben hacerlo, tienen que ser juiciosos, tienen que aprenderse las tablas, tienen que aprender a sumar, tienen que aprender a restar, tienen que aprender a dividir. Y esa es la manera. Y ya después, cuando tengan 200 años, así como yo, ya no vuelvan a dividir. Pero mientras tanto, mientras vamos adquiriendo capacidad de matemática, háganlo tranquilamente, juiciosos, responsablemente, sin estresarse, sin echarle vainas a Pitágoras, sin maldecir a Pitágoras, ¿cierto? Lo hacemos. Listo. Entonces, a Al-Juarismi, ya lo borré, le preguntaron, hey, ¿cuánto puede ser el valor de un ser humano? Y él dijo, si tiene ética, su valor es 1, ¿cierto?
Si además es inteligente, agrégale un 0. Su valor será 10. Si también es rico, súmale otro 0. Será 100. Vamos bien. Si además es una bella persona, su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor. Solo le quedan los ceros. Una importante enseñanza, chicos, una enseñanza muy importante. La ética. El valor de un hombre depende de la ética. Esto para los políticos y para los capitalistas degenerados que nos tienen viviendo maluco a casi todos. Ya me desquité. Nos vemos enseguida. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar a su programa Mate Mágica. Nosotros veníamos entonces del programa anterior hablando sobre los primeros hombres que se dedicaron a ubicar el planeta Tierra, ¿cierto?, dentro del entorno del sistema solar y del universo. Es decir, de la galaxia, de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, la Vía Láctea, cómo estamos, en qué punto estamos de la Vía Láctea, y también con respecto a las demás galaxias y al universo. Entonces habíamos dicho que por acá había estado en el siglo VII, entre el séptimo y el sexto, había un señor llamado Tales de Mileto. Por aquí estaba también en esta misma época uno parecido que llamaba Anaximandro, por aquí había el querido amigo Pitágoras, por aquí estaba Sócrates, que no tiene nada que ver con este tema específico, por aquí estaba Demócrito, después estaba el señor Platón, y aquí estaba Eudoxo, ¿cierto?, que fue el que vimos, el de la Hipopede Lemniscata, en fin. Ok, vamos a ver un señor que parece, la gente duda que haya existido. Los tratadistas de hoy, los que estudian la biografía de Eudoxo, él dejó un libro muy importante, Euclides, perdón, es primero Eudoxo. Vamos a hablar ya, pasamos a Euclides. Euclides es entre el siglo IV y el III. Por aquí está ubicado Euclides. Lo mismo que lo vamos a ver, por aquí está ubicado también, en esa misma época de Euclides está uno muy conocido que es Aristóteles, ya enseguida lo veremos. Este señor Euclides dejó un libro muy importante que se llama Los Elementos, que son 13 libritos, librículos pequeños, ¿cierto?, unos trataditos ahí, pues son 13, y lo llamó los elementos. Los elementos, o sea, las nociones básicas de geometría. Eso es lo que él quiso decir, los elementos de geometría. No son los elementos con los que se hace geometría. Entonces la regla, el compás, ¿cierto? No. El transportador, el lápiz, no, eso no. Esto de elementos es como los conceptos básicos de la geometría. Hay gente que dice que Euclides no existió. Este Euclides es Euclides de Atenas, porque hay otro Euclides que le menciona mucho, pero es filósofo, es Euclides de Megara y es muy posterior. Euclides de Megara no tiene nada que ver con este Euclides que es de Atenas, pero hay gente que dice que este señor no existió. Lo que pasa es que en esa época a veces no se guardaban registros y como que nadie hablaba de Euclides. Es decir, usted encuentra libros y tratados en los que se habló de Platón. Usted encuentra para libros de otros autores que hablaban de Sócrates, hablaba de Aristóteles, y hay libros en los que se habla de Aristóteles. Entonces dice uno, este hombre como que sí existió, ¿cierto? Y se dan datos, que hizo no sé qué, que hizo esto.
pero de Euclides no hay datos. Se perdieron los datos, pero no se perdieron los libros. Aquí me falta una N, elementos, pero no se perdieron sus libros y fueron pasados se perdieron para Occidente, para Europa. Europa se olvidó de eso, pero esos libros, esos 13 libros y muchos libros que tienen que ver con la cultura griega, pasaron a la cultura árabe. Los árabes sí le pusieron cuidado a eso. Y entonces, ahora que Occidente tiene acceso otra vez a estos libros, los han estudiado mucho, pero Europa se olvidó de que eso existía. Nadie supo nada de eso. Perfecto, ahora sí vamos. Entonces Euclides escribió los 13 libros y no se le dedicó mucho a nuestro tema, digamos así, en términos generales, de la astronomía, de la ubicación del planeta Tierra en el entorno del sistema solar. Él no se dedicó mucho a eso, pero sí habló 2 o 3 cosas. Él dejó un librito ahí pequeño, unos capitulitos, y se llamaban Apariencia del cielo, ¿cierto? Y es prácticamente una recopilación, y él le agregó algunas cositas ahí, pues mínimas. Apariencia del cielo, de la esfera. ¿Cómo es que la esfera se puede compaginar para que nos ayude a entender la astronomía? Eso es lo que él hizo. Pero él realmente no hizo como nada importante, simplemente aprovechó que él sí tuvo que hablar de la esfera en geometría y aprovechó para ponerle un poquito de astronomía. Ahora sí viene Aristóteles. Aristóteles sí está todo en el siglo IV, o sea, está entre esto y esto, ¿cierto? Por aquí está, bueno, para ser un poquito organizados, digamos que Euclides está por aquí. Euclides de Alejandría, que es muy posible que no haya existido. Algunos dicen que no, que eso fue una escuela, pero entonces también es muy difícil porque no, como no aparecen datos biográficos de Euclides, alguien dice, ese man para saber tanto. Y es posible que sí también, porque es que lo que hay ahí es casi todo lo que se sabía de geometría de anterior. Euclides lo tenía ahí en esos libros. Entonces él no se inventó como nada nuevo. Él sí fue que lo recapituló, lo sistematizó, ¿cierto? Y él le puso cosas nuevas. Pero él no hizo todo lo que hay. Todo lo que hay lo hicieron anteriormente. Y él le agregó unos daticos. Entonces algunos dicen, Euclides hizo tantas cosas que eso es imposible, que un solo ser humano sepa todo eso. Entonces eso tuvo que haber sido una escuela, pero tampoco hay manera de demostrar que es una escuela. Pero entonces lo dejamos ahí, ¿cierto? Como en stand-by, hasta que de pronto aparezca por ahí algún dato que nos diga, hey, vean aquí, el papá de Euclides, véanlo, hey, don Euclidiano, venga pues, le hacemos una entrevista a ver cómo era su hijo, y tal, ¿cierto? Pero mientras tanto, como que era una persona y como que era un equipo de colaboradores en matemática. Entonces ahora sí aparece Aristóteles, que Aristóteles sostenía que la Tierra era el centro del universo, como muchos tratadistas, ¿cierto? Pero Aristóteles se basó en lo que hizo Eudoxo. Aristóteles hizo todo basado en Eudoxo y dijo que la Tierra era el centro del universo y sí dijo que era esférica. Y Aristóteles dijo que era esférica, se basó en lo que había dicho Pitágoras, ¿cierto? Aristóteles se basó, por un lado en lo que dijo Eudoxo y por otro lado en lo que dijo Pitágoras. Entonces dijo, vea, la Tierra es redonda. ¿Por qué? Porque como dijo mi querido amigo Pitágoras hace 150 años, allá en la Luna, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, a veces en la Luna se ve una sombrita arqueada, ¿cierto? Curvilínea. Entonces, lo más seguro es que sí, y se basó en eso. Entonces, Aristóteles era muy inteligente, pero no dijo como nada nuevo, le inventó cositas, ¿cierto? Y habló del mundo. Bueno, decía que era el centro de la Tierra, o sea, él era geocentrista.
Y como él era muy dado un poco también, aunque era un científico, pues se puede poner como científico, él ya hacía experimentos, iba y observaba, y a veces, bueno, no hacía experimentos, pero iba y observaba, y no era que lo que veía ahí de afán y se volteaba y decía, Dios mío, ayúdame, trátale, y se inventaba. Él iba allá, y aunque no hacía experimentos, él sí observaba mucho, hizo un tratado de hizo un libro sobre biología, por ejemplo, escribió sobre peces, en fin. Él era entonces geocentrista, decimos, y le dio por decir, hablar, ya como filósofo, que había el mundo sublunar, o sea, debajo de la luna. Debajo de la luna prácticamente, haciendo ciertas abstracciones geométricas, debajo de la luna solo está la Tierra, ¿cierto? Digamos así. Eso se puede entender haciendo una abstracción. Y ahí el mundo es corruptible, se degrada, se muere, pero está también el mundo supralunar, o sea, por encima de la luna, donde todo es perfecto, ¿cierto? Allá todo es como tan platónico, tan organizado, tan etéreo, tan no pasa nada, tan incorruptible, todo es eterno, en fin. Pero dijo también que para que todo eso estuviera siempre moviéndose, tenía que haber un motor interno que le diera cierta, pues, que mantuviera el universo en movimiento. Hay un motor interno. Ese motor interno para él era Dios, ¿cierto? También para mí es Dios. Como veo yo las cosas, si yo estuviera en la época de Aristóteles, yo también hubiera caído en lo mismo, y no es malo, sino que es que en el fondo la idea de una deidad haciendo las cosas a veces queda fallando, pues le quedan faltando vainas, ¿cierto? Le quedan faltando, pero eso es un motor principal, simple y eterno, simple, o sea, sencillo, no necesita mayores complicaciones. Ok, esas son las ideas que hace la filosofía, la especulación, cuando uno no se adscribe a la ciencia, sino que todo es a lo que observa por encima y a lo que se le ocurra. Ok. Viene ahora sí uno muy importante. Este me parece importantísimo. Está ubicado acá, entre el siglo -3 y el -2. Se llama Aristarco de Samos. No podemos hablar mucho de él, pero Aristarco de Samos Samos es una isla. Ahí nació Aristarco. Y Pitágoras también es de esa misma isla. Se dice Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos y Aristarco de Samos, estos son como una diferencia de 1, 2, 3, 4, póngale 4, 300 y algo de años, pues, 380, en fin. Algo así. Sí, voy a decir algo. Mire, a uno la cronología, esto es la cronología, la sucesión, la historia ubicada dentro de cierta convención que hicimos los seres humanos de ponerle números a la cantidad de años que iban pasando, ¿cierto? Eso se llama cronología. Eso pues de ponerle el año 15, se hizo el año 0 cuando murió Jesucristo, porque a Occidente le interesa mucho eso. Si usted se pone a contar en otro sistema, por ejemplo los judíos ya van como en el 4000 no sé qué, nosotros vamos en el 1200. Y los judíos cuentan mucho, empiezan a contar mucho antes. Los judíos cuentan, creo, como desde Moisés o algo así. Creo, no sé, de verdad no sé. Pero ellos ya van, ellos en el año de 4000. O sea, eso de la cronología es un convenio, pero nos ayuda a ubicarnos para hacer la sucesión. A mí, no es que no me guste, es que yo no soy capaz, entonces yo que no me gusta. En realidad es que yo no soy capaz, mi mente no está diseñada para grabarme las fechas tal cual, ¿cierto? Entonces yo por eso a veces creo que los exámenes fallan. Ya esto es publicidad política pagada, no salgo de aquí. Los exámenes fallan porque no tienen en cuenta la psicología de los estudiantes. Y entonces le meten a uno el bulto, y a uno cada rato le hacen en exámenes preguntas de ¿en qué año nació Cristóbal Colón? Y uno no sabe ni en qué año descubrió América ese man.
que es lo más fácil, 1492, porque se lo repiten no tanto que lo graba. ¿En qué año nació? A ver, yo no sé. ¿Por qué me pregunta eso? La cronología, la sucesión de años, que entre otras cosas, vuelvo y repito, una cosa arbitraria, está ahí, es para ubicarnos un poco. Pero a uno le quieren hacer la pregunta y hasta le hacen perder un examen y una materia por una maldita fecha. Bueno, ya no, pero hubo épocas en que sí, ya por fortuna no, pero yo fui esclavo de esa cosa y uno para grabar, y mi mente no está diseñada para eso. Pues yo por eso no estoy de acuerdo mucho con los exámenes. Vea, a mí hágame el examen para saber qué tan tonto soy o qué tan inteligente, y si soy muy inteligente, mándeme para la NASA, hágame un solo examen cuando esté por ahí en la universidad y me manda para la NASA si soy muy teso, pero si soy muy tonto, déjeme ahí y hágame un solo examen. De resto, venga, en cordialidad y en bacanería vamos a enseñar bien para que disfrutemos de la cultura, no para ver cuánta plata le sacamos a la cultura. Ok, ya, basta de cantaletas. Hacemos la pausa obligada. Ahora sí me tienen que obligar a hacer la pausa, porque si no me quedo aquí hablando de política y de sociología. Nos vemos enseguida. Amables televidentes, gracias por regresar a su programa Matemática. Entonces, venimos hablando de Aristarco de Samos entre el siglo III y II. Ajá, sí, ahora verlo ahí. Pues les voy a decir la fecha, para que no me la sé. Desde el menos 310 hasta el menos 230. Nació en 310 antes de Cristo y murió en 230 antes de Cristo. Ya pasé el examen, listo, ya. ¿Y de qué me sirve eso? ¿Yo para qué me gano yo con una nota porque me sé eso? Lo importante es más o menos ubicar el man, sí, era anterior a Cristóbal Colón, listo, vale. Más ahí. Sí, era griego, más o menos, por allá, un poquito después de Platón y de Aristóteles, que ya, ubicadito ahí, ¿cierto? El famoso siglo V de la gran, el siglo de oro de la cultura griega, el siglo V, que también lo llaman el siglo de Pericles, ya, ahí nos ubicamos, y a partir del siglo V para atrás un poquito, y eso nos ayuda, no más. ¿Para qué me ponen a sacar 5 con esta que ya la olvidé? Vuelve, hágame el examen y vuelvo y lo pierdo, pero esta vez no porque va a pastelear. Aristarco de Samos nació en el menos 310, o sea, 310 antes de Cristo, y murió en el menos 230, o sea, 230, y ahí volví a ganar el examen. Y mañana pregúnteme y tengo que volver a pastelear. Pero sí es bueno que muchachos, que nos vamos ubicando. ¿Listo? Ok. Este señor le dio por ponerse a estudiar el tamaño del Sol. Eso allá que será muy grande, eso tiene que ser que muy grande, pero como está tan lejos, y empezó a pensar sobre eso Aristarco de Samos, hasta que dijo, vea, lo más seguro, se puso a estudiar tanto eso, lo más seguro es que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, o sea, no somos el centro del universo. Entonces es el primer ser humano del que se tenga datos que era, vamos a ponerlo con este otro color, heliocentrista, helio del Sol, ¿cierto? El Sol, helios es el centro del universo, heliocentrista, el heliocentrismo. Este es el primer señor en la historia de la cultura que lo dice y que aparece por eso. Puede que haya habido otros, pero eso está perdido en la historia. Aristarco de Samos, tratando de estudiar el tamaño del Sol y el tamaño de la Luna, que estaba aquí, que estaba allá, que vaya, que venga, dijo, muchachos, pero es una intuición, él no pudo hacerlo bien, pero es una intuición, y no había manera de corroborarlo, pero solamente tratando de medir los tamaños del Sol y de la Luna, él se dio cuenta de que muy posiblemente es del universo pues hasta ese momento, ¿cierto? No íbamos hasta muy allá. Y él trató de hacer unas medidas, ¿cierto? Él hizo aquí está el planeta Tierra, aquí está el Sol.
Perdón, aquí está la luna. Esta sería más bien la luna, directamente debajo encima de nuestras cabezas. Esta es la luna y el sol está es por acá. Y la luna, digámosla, por acá. Esto fue lo que hizo Aristarco de Samos. Y entonces aquí hay un ángulo recto, ¿cierto? Es posible llegar a esto cuando estamos en cuarto, no sé. En todo caso, qué pena muchachos, es cuando a la luna se le ve solo la mitad, ¿cierto? Puede ser cuarto creciente o cuarto menguante, ahí sí no sé cuál de las dos, si creciente o menguante. Entonces aquí, derecho, se puede trazar una línea recta por toda la línea donde empieza a hacerse visible la luna. Y entonces, si esto es una línea recta aquí, yo puedo trazar otra línea recta acá, que también se da, es posible, y tratar de hallar esta distancia. Y él trató de hacer eso. Aristarco de Samos, tratando de medir los tamaños, también trató de medir la luna y le falló. Pero no le falló por tonto. Le falló porque no había con qué medir, no se habían inventado el periscopio, el telescopio, el cornoscopio, la cornucopia, no se habían inventado nada de eso. Entonces no hubo quien desde el siglo XX se fuera a llevarle allá todo eso, un Teodolito, muy conchurros del siglo XX, muchachos, ¿cómo es que no le llevan a ese mal nombre? Ustedes del siglo XX y lo dejan allá embalado, no les da pena, hombre. Listo, muchachos, entonces él trató de hacer eso y fue el primer señor que nos dijo algo, vea. Somos heliocentristas, muchachos. Esto sí lo dijo él, obviamente sin comprobarlo, pero tratando de medir los tamaños y las distancias de la Tierra y del Sol, se dio cuenta de que posiblemente el mundo no era geocentrista. En fin, las medidas no le fueron exactas porque no había con qué medir. No había metros en esa época. Y nosotros tantos metros que tenemos ahora y no se nos ocurrió ir al siglo segundo, al siglo tercero, antes de Cristo, a ayudarle a ese pobre muchacho. Entonces Aristarco se quedó con los crespos hechos, por culpa de ustedes, por egoístas. Listo, entonces después de Aristarco viene un señor llamado Eratóstenes, que ya lo mencionamos, ¿cierto? En el programa anterior mencionamos a Eratóstenes. Por aquí viene Eratóstenes. Este también era muy inteligente, muy teso. Él fue el que midió el tamaño de la Tierra, el primero que midió, y se equivocó por muy poquitico. Eratóstenes. Se equivocó muy poquito. El tamaño, el radio, se puede decir el volumen de la esfera de la Tierra, ¿sí? Porque él, lo que terminó midiendo fue el radio de la Tierra. Y al saber el radio, uno ya con otra fórmula geométrica que ya se conocía en esa época, porque ya había pasado Euclides, también se podía calcular el volumen de esa esfera que es la Tierra, en fin. Pero ¿qué es lo que pasa? Él fue, ya volvemos a lo solo a lo que vimos en el programa pasado, a definir cómo fue que el señor Eratóstenes hizo algo similar a lo que hizo Eudoxo unos 150 años antes, pongámosle, ¿cierto? Que fue trazar unas líneas imaginarias a estas así, a estas que van, aquí las estoy dibujando curvas, a estas las llamo meridianos, los que se encuentran en los polos, le dan la vuelta por debajo, pero a estas las llamo paralelos porque nunca se encuentran, son círculos paralelos que están en el globo terráqueo, pero son una abstracción geométrica para poder hacer mediciones. Esto sirve para medir las distancias que hay en la Tierra. Listo, eso fue lo que hizo nuestro querido amigo Eratóstenes. Y él fue el que, leyendo, esto porque él no era como muy astrónomo, él no se dedicó mucho a la astronomía, él fue director de la biblioteca de Alejandría, entonces era un tipo muy piloso, pero también era un tipo muy lector, y aunque no era dedicado a la astronomía, él sí se pilló un cacharro en el tiempo, en la cronología
y dijo, muchachos, estamos equivocados. En lo que él se puso a estudiar, estamos equivocados. Vea, uno dice que el año va desde enero hasta febrero, y que tiene 365 días, ¿cierto? Perdón, que va desde enero hasta diciembre, 1 de enero al 31 de diciembre, y que hay 365 días. No, muchachos, hay un poquito más, hay 365 días y cuarto, o sea, punto 25. Ese punto 25 hay que hacer algo porque siempre nos va a quedar, entonces vamos a estar atrasados a medida que pasen, y eso pasó alguna vez porque se les olvidó esto. Lo que hizo Eratóstenes, se nos olvidó y volvimos y cometimos el error de no tener esto. Eratóstenes se dio cuenta, lo arregló, y en medio de la ignorancia que a veces pasa con las civilizaciones, porque hay un montón de locos que se dedican a guerrear y no a la cultura, volvió y se les olvidó y volvió y hubo que corregirlo, ¿cierto? Por eso está el calendario juliano de Julio César y el calendario gregoriano del Papa Gregorio, que lo organizó por acá como en 1600 o en 1500 y algo, no recuerdo bien. Listo. Eratóstenes se dio cuenta que había más horas, más días, un poquito más, pero en décimas, un cuarto de día más, o sea, punto 25, y dijo, arreglémoslo. Y eso, Eratóstenes fue el que se inventó lo del tal año bisiesto, un día más que se agrega a cada 4 años a la contabilización del tiempo. Listo, ok, eso se lo debemos a Eratóstenes, que era un teso. Hay gente que no conoce bien a Eratóstenes, pero gente muy admirable. Listo. Ahora sí, entonces dejamos esto que es la época antigua antes de Jesucristo, lo que nos quedó en rojo y con el signo menos, y vamos a hacer una hasta donde nos alcance el tiempo hoy para organizar ya los eventos y los personajes que hicieron este trabajo en la época posterior a Jesucristo, en la época cristiana, cuando ya contamos a partir del año 0, ¿cierto? Bueno, vamos a contar del año 0, entonces aquí el primero, listo. Por aquí está el siglo 1, perdón, el año 1, digamos así, y por aquí está el primer siglo, ¿cierto? De aquí a aquí hay 100 años, por aquí está el siglo 1, por aquí está el año 1, pero todo este tramo es el siglo 1, los 100 años, ¿listo? Y en este tramo aparece un señor importante, falló, equivocó, pero hizo cosas ingeniosas. Es más, hizo un ingenio, un mecano, sí, un aparato que se podía moverse, para ver cómo era que se podían girar. Búsquenlo en YouTube, porque aquí es muy difícil explicar eso de verdad con los dispositivos que nosotros tenemos, no, que son lápiz y papel, pero ustedes lo buscan allá en YouTube, buscan a este personaje, Claudio Ptolomeo, así se llamaba él, Claudio Ptolomeo. Este nombre, este Ptolomeo es un nombre que nació en Egipto, es un nombre creado en Egipto. Y hubo muchas personas llamadas Ptolomeos, y eran Ptolomeos emperadores, y Ptolomeos emperadores, y Ptolomeos emperadores, casados con Cleopatras, pero era un nombre muy común. Y este señor, que nació después de Jesucristo, ¿en qué año nació? Claudio Ptolomeo. En el 100. Cometí un error. En el 100, ¿cierto? Nació en el año 100, aquí. Y bien, entonces vino 3, 1, 2, 3 y 2, 5. Claudio Ptolomeo, estáis aquí. Cometí un error, la segunda vez que cometo un error y la segunda vez que me pillan. Fue muy mal. Listo, pero vale. Vamos a poner aquí a Claudio Ptolomeo y ahora volvemos a Claudio Ptolomeo. ¿Cierto? Dejémoslo así. Claudio Ptolomeo. Ptolemaes. Porque este tramo estúpidamente cometí un error. Aquí no viene todavía Claudio Ptolomeo. Aquí viene uno muy importante que se llama Hiparco.
Ese sí pongámoslo completo. Hiparco. Hiparco se dice Hiparco de Rodas. Él murió en Rodas. Hiparco de Nicea. Nació en Nicea. Así se escribe. Vamos a escribirlo aquí. Nicea. Aquí fue donde él nació. Hiparco. Cometí un error, lo de Claudio Ptolomeo, ahora lo retomamos. Perfecto. Y les agradezco mucho que me disculpen, y si no me disculpan, también se los agradezco. Porque me van a tener que aguantar el error, muchachos. Listo, Hiparco nació en Nicea y murió en Rodas. Esta ciudad es muy importante. Busquen ahí, por cultura general, donde era Rodas, para que les hablen del famoso Coloso de Rodas. Ahí se los dejo, Coloso de Rodas. Una ciudad muy importante. Hiparco nació en Rodas, murió en Rodas, nació en Nicea. Nació en Nicea, murió en Rodas. Pero a él se le dice Hiparco de Nicea, igualmente Hiparco de Rodas. Es casi el único caso de alguien que le dicen los nombres de donde nació y de donde murió, porque generalmente es donde nació y donde vivió. Aristóteles de Estagira, ¿cierto? Estagira. Listo, de verdad averigüen el Coloso de Rodas, que era una ciudad muy importante, un puerto, una ciudad-puerto griega muy importante. Listo, entonces Hiparco de Rodas es importantísimo en este tema nuestro de la ubicación del planeta Tierra, porque Hiparco fue el primero que hizo un catálogo de estrellas. Catálogo de estrellas. Dijo, vea, allí está fulana, allí está fulana, allí está perana, y le puso nombres: Casiopea, que no sé quién, ¿cuál más? Alfa Centauro, él hizo eso. Un catálogo de estrellas. Uy, qué letra tan fea la que hice, por Dios. Esta letra, normalmente yo no escribo tan feo. Normalmente yo escribo peor. Catálogo estelar. ¿Sí? El primer catálogo, pues obviamente que ya la gente decía, muchas estrellas tenían nombres, pero él lo que hizo fue, y dibujó un mapa, los punticos, y le puso nombres, y unas más grandecitas que otras, obviamente, por razones, ¿cierto? Pero además, este señor fue el que se le ocurrió una cosa muy maluca. A mí me parece muy maluco lo que hizo. Él fue el que dividió el día, ¿cierto? Él fue el que se le ocurrió dividir el tiempo, digamos los días, en 24 horas. ¿Cierto? Si hubiera sido yo casi perezoso, yo la pongo para ir de 8 horas para no tener que trabajar tanto, ¿cierto? Esto es lo sensato, 8 horas, pero no este más en 24 para ponerlo a trabajar más. Hiparco de Rodas, Hiparco de Nicea, Hiparco de Rodas, fue el que dijo, vea, el día se divide en 24 horas. Eso también es una convención, un convenio que hacemos. Yo les juro, yo lo pongo en 8 para no tener que trabajar tanto. ¿Sí o no? Mejor. En fin, es que en este mundo tenemos de todo. Gente muy inteligente como Oscar Giraldo y otros más inteligentes como Hiparco. Ok, entonces Hiparco también hizo algo muy importante. Él se dio cuenta una cosa que se llama precesión de los equinoccios. Se lo voy a escribir aquí. Precesión de los equinoccios. Para que tengamos algo de ubicación. Equi no es equino. No es equino. Caballo, no. Equi en este caso es equilibrio, por un lado, por ejemplo, ¿cierto? O igualdad. Equilibrio, igualdad, una cosa que es igual. Equinoccio, este noccio es noche. Algo así que no nos dice mucho, pero nos ayuda a trazar el puente. Equinoccio, igual noche. Igual noche. Lo que quiere decir es que la duración de la noche tiene exactamente el mismo tiempo de luz que en el día. O sea, las horas
de noche, hay un momento en que las horas de la noche son iguales a las horas del día, porque generalmente no pasa eso, ¿cierto? Hay momentos en que la noche dura más, épocas del año en que la noche dura más, y épocas del año en que el que dura más es el día. O sea, hay más horas de día que de noche, y otras épocas hay más días de noche que de día. Aquí esto de equinoccio, que no dice mucho, lo enreda uno, quiere decir que la duración de la luz que se ve durante la noche es el mismo tiempo que vemos luz durante el día. El mismo tiempo que no vemos luz durante la noche es el mismo tiempo que sí vemos luz durante el día. ¿Correcto? Eso quiere decir equinoccio. Bueno, eso de precesión es simplemente que en una época en unas épocas nosotros si miramos hacia el firmamento vemos una constelación, digamos Acuario, ¿cierto? Y pasan unos años, yo no me acuerdo, en que la Tierra está girando alrededor del Sol, pasan unos años y volvemos acá a este mismo punto, y ya cuando estemos mirando acá ya no estamos viendo Acuario, ya estamos viendo, por decir algo, la que sigue, atrás, Piscis, tal vez, sí, creo que es Piscis, Acuario, Piscis, qué pena, yo no me sé el orden zodiaco. Y pasan otros años, y cuando miramos, ya, por aquí veíamos a Acuario, cuando estábamos aquí veíamos a Acuario, ya cuando miremos dentro de unos años, ya vamos a estar aquí mirando Piscis, y cuando dentro de unos años vamos a estar aquí por la otra constelación en el orden. Yo no me lo sé. Eso fue lo que él estudió y dijo lo que estudió Parco, dijo cuánto se demoraban, explicó por qué ocurría, no es tiempo, eso ya lo expliqué yo una vez aquí, pero a Parco le debemos esta situación. Perfecto. Ahora sí, retomamos a Claudio Ptolomeo, que es entre el siglo I y el segundo después de Cristo. Y Claudio Ptolomeo escribió un libro que se llama Almagesto. Bueno, él no escribió el libro con ese título. Ese libro, como en Europa durante esa época de la Edad Media, después del Imperio Romano, después de que Roma se hizo grande, ¿cierto? Y después de que el Imperio Romano se hizo pequeño, él falleció, se llama Auge y caída del Imperio Romano, ¿cierto? Se levantó, estuvo en la cúspide y volvió y cayó. Después de que cayó aparece la Edad Media, ¿sí? Y en la Edad Media, en Europa, toda la cultura desapareció. De verdad, la Edad Media fue complicadísima, triste, lamentable. Es para sentarse a llorar, muchachos. Ustedes no vayan a leer la historia de la Media porque se ponen a llorar como yo. Qué dolor que el ser humano haya caído en esa situación. Listo. A este querido amigo le tocó casi ahí. Casi, ya estaba el Imperio Romano empezando a irse a pique. Y claro, se fue a pique el Imperio Romano y lo de Claudio Ptolomeo, lo que él escribió, se desapareció. Pero por allá no sabe cómo, cosas de Dios que es tan grande, muchas cosas de la cultura romana y griega fueron a parar a manos de los árabes. Allá los árabes sí la recuperaron, la tenían guardada. Pasan los años y vuelve y aparece el libro de Claudio Ptolomeo, pero no se sabe el título que tenía. Sin embargo, los árabes sí le pusieron un nombre. Almagesto. Es una partícula que se utiliza en muchas palabras del árabe. Alambre, alhambra, almohada, ¿cierto? No sé, es como que él, ¿cierto? Parece que tiene que ver algo con él. Con la palabra de cuando dice el perro, el gato, algo así. Pero lo importante es esto. Majesto, majestuoso, majesty, grandioso. Ese libro es el más grande de los libros. Así le pusieron, los árabes le pusieron el nombre al libro que escribió Claudio Ptolomeo. Y Claudio Ptolomeo era geocentrista, ¿cierto? El geocentrismo fue una corriente que duró muchos años y aparecía gente diciendo, hey, no, tal vez no. Y resulta que sí.
Entonces, el Almagesto es un libro que trata sobre el geocentrismo, y lo escribió Claudio Ptolomeo, ya dijimos, pero la gran virtud de Claudio Ptolomeo, que se desapareció, pero aparece una ilustración y gente con capacidades mecánicas en la historia lo han rearmado. No han podido rearmarlo del todo porque es que Claudio Ptolomeo tampoco lo hizo bien. Es digamos, un mecano, ¿cierto? Búsquenlo ahí en YouTube. Claudio Ptolomeo, mecanismo, universo. Y ya, con eso escriben Claudio Ptolomeo, mecanismo, universo. Y ahí les dicen a ustedes cómo es el asunto, porque aquí no se puede. Pero era como una cosa redonda, ¿cierto? Una pancartica, digamos. Una tabla ahí redonda. Entonces, claro, como él era geocentrista, ahí está el centro del universo, que es la Tierra. Y por acá tiene unas ranuritas. Por acá tiene ranuritas, por donde va Júpiter. Entonces, por esta ranurita va Júpiter, por esta otra ranurita va no sé quién, por esta otra ranurita irá el Sol. Y si usted voltea esta carátula, esta pancarta, digamos, que era una tabla dibujada, usted la voltea y por debajo ve engranajes, mecanismos, ruedas, lo que llaman ruedas dentadas, ¿cierto? Unas rueditas así, con palitos, y aquí entra otra. Eso sí es fácil de entender, pues. Y por acá viene otra ruedita con otros dientecitos, y entra otra, y Claudio Ptolomeo llegó tan lejos que alcanzó a armar algo muy similar a lo que él creía, y se veía cómo funcionaba, siendo el centro de la Tierra, y daba, en algunos momentos sí cuadraba. Usted movía los engranajes y eso le cuadraba tal cual como se ve hoy. Pero la explicación no era válida. Entonces, este es el gran aporte de Ptolomeo, equivocado para nuestra época, equivocado, porque el universo no es geocentrista, el universo es heliocentrista, el Sol es el centro. Pero lo que alcanzó a ser Claudio Ptolomeo fue brillante, este mecanismo brillantísimo, y se coordinaban mucho, como si de verdad fuéramos heliocentristas, pero había muchos errores. Lo han logrado, alguna gente con buenas capacidades mecánicas ha logrado levantarlo de nuevo. Y queridos estudiantes, por ahora terminamos nuestro programa, quedamos en Claudio Ptolomeo, nos falta por ahí un programita para poder hacerle este homenaje que hemos querido a todos estos hombres que se dedicaron a ubicar el planeta Tierra en el entorno inmediato del sistema solar, de la galaxia y del universo. Continuamos la próxima semana y ahí terminamos todo este tema. Y muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos.